Gloria a Dios, gloria a Cristo. Le damos la gracia a Dios por este día, por esta oportunidad, por su amor, por su misericordia. Vamos a estar en el nombre de Jesús orando, presentando este día a Dios. Queremos tratar bajo el tema sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento realmente y cómo podemos arrepentirnos? Cómo Dios puede obrar en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo y en su palabra, en el nombre de Cristo. Padre, te damos gracias por este día, por esta oportunidad. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Te pido, Dios, que en esta hora te mueva, que tu palabra, Dios, toque cada vida, cada alma, cada corazón, Dios mío, que vaya a escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Padre, de una manera especial. Amén. Gloria a Dios. Postro a tus pies. Gloria a Dios. Queremos tratar sobre Lucas, capítulo 15, del verso 11 a 32. Está la historia en el nombre de Jesús y queremos hablar sobre el arrepentimiento. Y el texto exegético se encuentra del verso 17 al verso 20. Amén. En el nombre de Jesús. Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32 está la historia. Y vamos a especificarnos en el verso 17 al 20. Amén. Dice, volviendo en sí, dijo el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a hablar un poco de trasfondo histórico. Aquí hay tres parábolas que forman parte de un mismo contexto. Tiene que ver con el hijo pródigo, tiene que ver con la oveja perdida y respecto a la moneda o la dracma que una mujer perdió. El contexto es que van unos fariseos donde Jesús y lo comienzan a criticar porque él estaba con publicanos, con pecadores. Entonces Jesús le narra tres parábolas sucesivamente. Le habla de una dracma perdida que una mujer tenía cuando ella la encuentra. Le habla de un hijo pródigo, le habla de una oveja perdida. Y le habla de que la voluntad de Dios no es que se pierda ninguno de lo que Dios le ha entregado. Ninguno de lo que Dios ha llamado. Porque el Hijo del Hombre vino y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros podemos ver en esa historia de que un padre tenía dos hijos, el que el menor de ellos le fue donde su padre, tomó sus bienes, luego se va a una ciudad lejana, muchos conocen la historia, y allí vive perdidamente. Y esa es la condición de la humanidad, en sentido figurado, claro, porque esto es una parábola, no fue real, sino que expresa el amor de Dios y expresa de que hubo uno que se fue y se apartó, hablando de la relación de la humanidad, y la humanidad estaba perdida, sin Dios en el mundo, como dice Pablo. Pero luego, este hijo pródigo, por eso queremos tratar sobre el arrepentimiento, porque es importante el arrepentimiento, ya que por medio del arrepentimiento nosotros podemos llegar a tener una comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, que hacen la obra en nosotros de regenerarnos y de santificarnos a Dios, y de consagrarnos a Dios y presentarnos delante de Dios. Entonces nosotros podemos ver en esos versículos de que después que pasó un tiempo y este hombre deseaba comer la comida de los cerdos, de una necesidad tan grande que se vio obligado a reconocer, se vio obligado a poder recapacitar, si así se puede decir, o hacer conciencia. Y él dijo dentro de sí para consigo mismo, él pensó y dijo que cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la hacienda de mi padre tienen mucha abundancia de comida, de pan, y yo aquí tengo necesidad, me estoy muriendo de hambre. Así que yo me levantaré
iré donde mi padre y le voy a decir, estaba pensando consigo mismo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que él se levantó y se fue, y aún el padre estando lejos, dice que le vio y fue movido a misericordia. Y se echó sobre su cuello y le besó. Pero la parte que quiero tratar es la parte conceptual del arrepentimiento. ¿Cuál es la parte conceptual? Aquí yo tengo una definición sobre arrepentimiento y tengo una pregunta. Dice, ¿qué es el arrepentimiento realmente? ¿Qué es arrepentirnos? ¿Cuál es la importancia del arrepentirnos? Y la Biblia utiliza dos palabras. Amén. Gracias, Ale, Dios te bendiga. La Biblia utiliza dos palabras. Una palabra hebrea y una palabra griega para arrepentimiento. Y vamos a conocer estas dos palabras y vamos a ver por qué era la importancia del arrepentimiento. Dice aquí, ¿qué es el arrepentimiento? Dice aquí que es una palabra hebrea que significaba Naam, que viene de la palabra desistir, y la palabra sub, que es volverse, de volverse del camino, y la palabra griega para arrepentimiento en el Nuevo Testamento tiene que ver con metanoia, que significa un cambio de meta o cambio, o neoio, que es ejercicio de la mente. Y aquí viene su definición. Es el proceso por el cual uno cambia de parecer o de opinión. Es el proceso por el cual uno cambia de parecer, de propósito o de opinión. O sea, que es volverse atrás. Es un cambio de la mente, de la voluntad y de conducta. Lo podemos ver en el hijo pródigo. La condición que el hijo pródigo tenía, estaba apartado, estaba lejos. Pero cuando él reconoció en su mente, él cambió su actitud mental, cambió su voluntad y cambió de dirección. Es volverse, dar un giro a 160 grados, como dicen, o a 360 grados. Entonces, al igual manera que el hijo pródigo, hoy en día muchas personas necesitamos el arrepentimiento. No simplemente personas que no sean cristianas, sino personas que también son cristianas, que están obrando, están practicando, pues están viviendo de una manera que no es digna de arrepentimiento, como le dice Juan. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y podemos ver en toda la Biblia que uno de los primeros predicadores en el Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista, que viene dando introducción, es el pionero, el precursor, como le llama la Biblia, de Cristo. Y él viene predicando el arrepentimiento, y él viene hablando del arrepentimiento. Y hay unos cuantos versículos que los vamos a consultar para que nosotros veamos la importancia del arrepentimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué es la importancia del arrepentimiento? Podemos buscar en Mateo capítulo 3, versículo 8 y verso 11. Por eso Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y vamos a ver qué es pecado según la Biblia. Porque es importante reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un arrepentimiento. Decíamos que es el proceder por el cual uno cambia de actitud, de opinión, de parecer, de pensamiento, de conducta, de comportamiento. Hay muchas definiciones. Mateo capítulo 3, versículo 8 y versículo 11. Podemos ver que dice aquí, Mateo 3, verso 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no os penséis en sí dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Este es Juan el Bautista que está predicando y está enseñando la palabra de Dios. Y Juan le está diciendo a un grupo de personas, fariseos y a todos los que se reunían a la orilla de un río llamado Jordán, que iban a bautizarse, y la evidencia de tú ser arrepentido era ser sumergido en el agua. Y eso simbolizaba de que ya tú eras una nueva persona, de que te arrepentiste y que luego tú empezabas a vivir una vida nueva, una vida diferente. Era simbolizado en la muerte de Cristo en el bautismo en agua, sumergido. Dice el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, esa era la característica de en ese tiempo. Cuando tú te arrepentías, tú eras bautizado en agua. Por el que viene tras mí, cuyo calzado, hablando de Cristo, yo no soy digno de desatar, ya ese es otro contexto, pero él bautizaba en agua para arrepentimiento. Él bautizaba en agua para arrepentimiento. Así que de igual manera también nosotros debemos de arrepentirnos.
y reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que habla la Biblia, el que se registra en la historia, lo podemos buscar. Cristo murió por tu pecado, por mi pecado, por nuestras maldades. Dice, porque Dios quiso cargar en Él, en Isaías 53, Dios quiso cargar en Él el pecado de todos nosotros. Dice que todos nos desviamos, nos apartamos, nos descarriamos como ovejas. Pero Cristo fue llevado al matadero por nosotros. Y Dios cargó en Él el pecado del mundo. Y por cuanto Él fue la redención por nuestros pecados, la justificación por nuestros pecados, y por tanto en Él, con la fe en Jesucristo, nosotros podemos ser salvados. Amén. Vamos a ver un versículo también en Marcos, capítulo 3, versículo 3. Respecto también yo creo que a Juan el Bautista, que habla del arrepentimiento. Dios es bueno y fiel, nos ama, por eso Dios quiere que nosotros nos arrepintamos. Aquí dice un verso 3, el hombre de la mano seca, perdón. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? O sea, la situación de esta escena es que los fariseos o los religiosos de ese tiempo querían censurar a Cristo porque hizo un milagro en un día de reposo para los judíos, que nuestro equivalente es a sábado. Entonces ellos entendían que Cristo no podía hacer milagro y reprenden a este hombre, reprenden a Cristo, lo reprochan, y Cristo le dice a aquel hombre que es más fácil, decir al paralítico levántate o decir tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús le dijo, para que ustedes sepan que también el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y aún es dueño del día de reposo. Lo que le está diciendo es que Cristo puede perdonar nuestra falta, nuestros pecados. Si tú has robado, si tú has mentido, si tú has blasfemado, si tú te estás prostituyendo, si tú estás en la drogadicción, si tú hablas mentiras, si te enojas, Dios puede perdonar tu pecado. Tú necesitas arrepentirte de eso. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. Pecado es ofender a Dios. Pecado es tu naturaleza, es pecaminosa. Como enseña la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Esa fue la paga del pecado, es muerte. Pero el regalo, el don, el sacrificio de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amigo, hermano, tú que estás en la hechicería, en la brujería, no importa en qué condición pecaminosa tú te encuentres, necesitas arrepentirte. Y Dios quiere perdonar tu pecado. La Biblia enseña que aunque tus pecados fueran como el rojo más rojo que hay en esta tierra, Dios lo dejará blanco como la lana. Que si fueran como el carmesí, Dios lo dejará blanco y resplandeciente. Aleluya. Hay esperanza para ti, amigo, hermano, que nos está escuchando. Dios quiere que nos arrepintamos. Si eres cristiano, el arrepentimiento es válido para el día a día. Cada vez que fallemos, cada vez que ofendamos a Dios, nos podemos arrepentir. Y eso se convierte en pro de una santificación. Aleluya. Necesitamos arrepentirnos y acercarnos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Porque vendrá un día de juicio, un día de llanto, un día de dolor. Un día donde ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, como dice 1 de Pedro. Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Él nos retarda sus promesas de que el Hijo del Hombre va a venir, de que Cristo va a venir. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento, como dice Hechos 17:30, porque Dios, habiendo pasado por alto en aquellos tiempos la ignorancia de los hombres, ahora en tiempo presente, ahora manda a todos los hombres y a todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y de sus maldades, porque Dios ha diseñado un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó y a quien le dio fe a todos, levantándole de entre los muertos, en quien dio testimonio en Jesús de haber levantado de los muertos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuánto más nos perdonará a nosotros si despreciamos la sangre del pacto en la cual fuimos santificados? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice aquí la predicación de Juan el Bautista, versículo 8. Muy buen contexto. Dice aquí: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos,
tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y dice que con esta y muchas exhortaciones Juan predicaba al pueblo. Juan anunciaba el arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Predicar el arrepentimiento. Aún Cristo cuando dijo en Marcos 1, 15, 14 y 15, dice que desde que Juan Bautista fue encarcelado, Cristo vino predicando el evangelio y diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. El pecado es pecaminoso, el pecado es destructivo, el pecado trae miseria, enfermedades, el pecado trae atadura. Gloria a Dios. El pecado ata a la juventud en la sexualidad, en la droga, en la prostitución, en la drogadicción, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Por eso necesitamos una sociedad arrepentida, una iglesia sin mancha, sin arruga. Gloria a Jesús. Necesitamos arrepentirnos de una manera poderosa, de una manera genuina, de una manera real. Porque solamente los mansos y puros de corazón verán a Dios. Aleluya. Dice una pregunta aquí. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos ayuda o nos puede ayudar o ayuda a una persona al arrepentimiento? ¿Cómo el Espíritu Santo puede guiar a una persona al arrepentimiento? La Biblia dice en Juan, en el capítulo de Juan, en uno de sus capítulos, del de 15 a 17, hay una promesa del 14 a 17, un contexto muy bonito, la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos de que cuando Él venga, Él convencería al mundo de pecado, o sea, de arrepentimiento, de pecado porque no creían. O sea, todo aquel que no cree en Cristo, el que no reconoce y se aparta de la condición pecaminosa, porque la palabra santo, la palabra hebrea para santo, significa apartado o consagrado. ¿En qué sentido? Yo soy apartado de esto y dedicado a esto. Cuando un objeto o un utensilio, algo era apartado para Dios, ya no se usaba más, sino para el uso común del templo. Entonces, cuando Dios apartaba a una persona, también era apartada del mundo. Como en el caso de Israel, se dice de Israel que era santo, porque fue apartado y consagrado simplemente para el servicio de Dios, exclusivamente. Entonces, cuando nosotros somos consagrados, somos arrepentidos, cambiamos de pensamiento, cambiamos de voluntad, de propósito, de conducta, y luego una mente diferente se adueña de nosotros y podemos ver de una perspectiva diferente y podemos reconocer la cosa desde una perspectiva espiritual. Podemos ver el pecado desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista del hombre. Por eso es necesario. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos ayuda o puede ayudar a una persona a arrepentirse? Dice aquí, mediante la aplicación de la palabra de Dios en su conciencia o a su conciencia, mediante la aplicación de la palabra de Dios a su conciencia, influyendo en el corazón y fortaleciendo la voluntad y la determinación de apartarse del pecado. Wow, qué definición tan linda. Dice aplicando o mediante la aplicación de la palabra de Dios a su conciencia. Como el hijo pródigo dice que reconoció. Cuando el evangelio se le predica a una gente, el evangelio trae confrontación. Cuando el evangelio trae confrontación, entonces la palabra de Dios aplicada a la conciencia del hombre. Y esa aplicación de la conciencia del hombre a través del Espíritu Santo va influyendo en el corazón y fortaleciendo la voluntad y la determinación de apartarse del pecado. Esa es la única forma de Dios traer arrepentimiento al hombre, mediante la aplicación de la palabra de Dios a la conciencia. Como le dijo a Jeremías, mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra, como un fuego, y es lámpara. Entonces, cuando la palabra de Dios se aplica a la conciencia, tú tienes el poder de obedecer o de no obedecer, pero la palabra de Dios está en reconocimiento. Tú vas reconociendo que tú eres pecador. Dice que mediante la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se aplica a la conciencia, el Espíritu Santo la impacta el corazón y va fortaleciendo la voluntad, va influyendo en la voluntad y en la determinación de tú poder apartarte del pecado y vivir una vida santa para Cristo Jesús. Por eso es importante. Hay una cita, o varias citas de las que quiero leer. Una de las citas se encuentra en Hechos, capítulo 20, verso 21. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 20, 21. Gloria a Dios, por eso necesitamos arrepentirnos.
Necesitamos convertirnos porque vendrá un día donde tendremos que dar cuenta a Dios. No porque haya un infierno, no porque haya una condenación, porque habrá una condenación, sino porque Dios nos ama, porque Dios tiene planes con nosotros, porque Dios quiere que nosotros le sirvamos, porque nosotros somos importantes para Dios, porque nosotros tenemos un valor inigualable para Dios, porque todo lo que Dios hizo lo hizo por nosotros y para nosotros a través de Él, porque todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él, pero también para nosotros, para que nosotros gocemos, porque si Dios nos dio el mundo y nos dio todo antes de nosotros conocerlo, imagínate ahora que lo conocemos, dice Pablo, ¿cuánto no nos dará Dios con Él toda la cosa? Gloria a Dios. Hechos 20, 21. Hechos 20, 21. Dice aquí, ese es el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Dice, testificando a judíos y a gentiles, a los que no eran de la promesa de Israel, a los que no eran del pacto, o a griegos, romanos, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo testificaba tanto a judíos como a gentiles, a los que no eran de Israel, del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Tú tienes fe en Cristo, eso es bueno, pero ahora necesitas arrepentirte, necesitas reconocer. Cuando nosotros estudiamos la teología sistemática o la teología, nosotros podemos encontrar dentro de la salvación, dentro de la naturaleza de la salvación, hay varios aspectos que se utilizan allí y son varios requisitos. Y es indispensable la fe y el arrepentimiento, son dos caras de una misma moneda. No podremos alcanzar la salvación sin fe ni arrepentimiento. Y arrepentirse es apartarse del pecado, es reconocer que somos pecadores, es apartarnos del pecado y servirle a Dios, es darnos una vuelta, es darnos un giro, es un cambio de pensamiento, de posición, de conducta, de comportamiento. Y el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón la palabra de Dios. Y por eso, como dice Jeremías, que en aquel tiempo Dios daría un corazón nuevo y que escribiría sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo Dios lo haría. Dios lo haría a través de su Espíritu Santo. En una ocasión Jesús les dijo a los judíos, porque acaso a los que le cayeron la torre de Siloé, o lo que les pasó, la desgracia que les pasó, son más pecadores que los que hay en Jerusalén. No, de ninguna manera. Porque si no todos nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Y la Biblia enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro predica su primer discurso, podemos ver en Hechos, capítulo 2, que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Después Pedro se levanta sobre algunos de ellos y dice que estaba borracho, estaba lleno de mosto o de vino fermentado. Pedro le habla y dice, no, nosotros no estamos borrachos, sino que esta es la promesa. Y Pedro da un discurso y dice que Pedro lo acusa. Dice, porque ustedes crucificaste o ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Pero no obstante, Pedro le da a entender a ellos que ellos crucificaron a Cristo, pero que eso estaba determinado por el consejo y por la voluntad de Dios. Porque no obstante, dice, fue entregado por determinado consejo. O sea, ya era el plan de Dios que Él muriera, pero Él los acusa porque ustedes crucificaron al Señor de la gloria ante Pilato. Ya ya había resuelto soltarle y ustedes decidieron. Dice entonces, resumiendo, dice que se compurgieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse en cada uno de sus pecados y recibiré el perdón y recibiré la promesa del Espíritu Santo, porque para ustedes la promesa, para cuantos están lejos y para cuantos están cerca y para cuanto nuestro Señor Dios llamare. Por eso es importante el arrepentimiento. Hoy en día no se está predicando el arrepentimiento. Necesitamos predicar el arrepentimiento del pecado, la sexualidad que se está moviendo en las iglesias, la lujuria, las mujeres vistiéndose de una forma inadecuada, de una forma que Dios no le agrada. E igual los hombres que están exhibiéndose. El púlpito no es una exhibición, el púlpito tiene que predicarse la palabra de Dios, el arrepentimiento, como Juan el Bautista. Este hombre solamente predicaba el arrepentimiento. Jesús predicaba el arrepentimiento. En todas sus parábolas Jesús le hablaba del reino de Dios en Mateo 13. Jesús le hablaba de que un hombre iba regando la semilla, de que vino Satanás y arrebató la semilla de los que estaban en la gravilla, en la arena, no tenían profundidad. Jesús le habla un reguero de espiritualidades y tratar de elevar a la gente a una necesidad de arrepentimiento. Jesús le hablaba porque yo soy el pan de vida en Moisés, porque yo soy el que descendió del cielo, porque sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el pan de vida que descendió del cielo es porque el que coma de mí no tendrá hambre jamás, y el que beba de mí nunca tendrá sed.
Por eso le dijo a la samaritana en Juan 4, le habló del evangelio, le predicó la palabra, le dijo, trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido, usted conoce la historia. Y esta mujer se sorprende y dice, Señor, pero me parece que tú eres profeta. Esta mujer tenía entendimiento de la ley, porque eran samaritanos, que era un momento cuando Israel fue despojado y llevaron la capital de Samaria, el reino de Israel, cuando fueron cautivos y compartieron las leyes. Dice que buscaron sacerdotes que le enseñaron la ley, ahí tienen su origen. Y no igual que Israel, pero tenían cierta creencia, aunque no se llevaban entre sí. Por esta mujer tenía, ella decía, porque nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, y si tú conocieras cuál es el don de Dios, ciertamente tú querías de esta agua. Y en resumen, la cuestión es que la mujer terminó reconociendo y se fue a la ciudad corriendo, llamó al pueblo y Jesús se quedó varios días. Y dicen, nosotros no creemos. Quiere decir que esa palabra creer llevaba consigo un arrepentimiento. Nosotros simplemente no creemos ya por la palabra de ella, sino que nosotros mismos hemos creído, hemos confirmado de que tú eres el profeta que había de venir en el mundo. Entonces hay muchísimos casos en el Nuevo Testamento de personas que se arrepintieron, de que el arrepentimiento es bíblico aún en este tiempo, de que necesitamos. Por ejemplo, podemos ver la palabra griega metanoia en la vida de Pablo en el Nuevo Testamento, que Pablo en un momento determinado en Hechos capítulo 8 se registra su historia, y a finales del capítulo 7 sale ahí, dice que él consentía en la muerte de Esteban, él estaba consciente, estaba de acuerdo. Y dice que Pablo en un momento determinado iba de camino a Damasco con una carta, con una orden sellada para aprender, para apresar, para agarrar a los cristianos que encontrasen en aquel lugar, y que de repente él ve una luz del cielo y tiene un encuentro de una manera glorificada con el Señor Jesucristo y queda ciego. Y podemos ver la vida de Pablo un antes y un después a través del arrepentimiento. Decíamos que es un cambio de posición, es un cambio de opinión, de parecer, de carácter, de conducta, de comportamiento. Es un cambio interior que expresa a la vez una exterioridad, y se ve en lo exterior de que ya tú hacías aquello y ya no haces esto. O sea, yo perseguía a los cristianos, pero ahora ya yo no los persigo, ahora yo predico lo que ellos predicaban. Dice que la iglesia estaba confusa porque en un tiempo los perseguía y ahora predica de ellos. Simplemente escuchaban que se hablaba de Pablo, del que una vez perseguía a la iglesia, hoy predica de esa fe. Entonces, podemos ver en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en la vida de los discípulos, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver muchísimos casos de personas que se arrepintieron. Incluso dice que en el caso de Loida, la vendedora de púrpura, dice que Dios abrió el corazón de ella. Dios abrió su corazón. Dice que Pablo llegó a aquella colonia europea y no encontró judíos, no encontró sinagoga, y se reunían a la orilla de un río. Dice que Dios abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo escuchaba. Entonces ahí se cumple la palabra que dice, o la pregunta, que de qué manera el Espíritu Santo puede influir, de qué manera el Espíritu Santo puede guiarnos, o usar la palabra de Dios para el arrepentimiento. Dice que es mediante la aplicación de la palabra de Dios a nuestra conciencia. Cuando la palabra de Dios se aplica a nuestra conciencia, nosotros podemos volver en sí, como el hijo pródigo, podemos entender de que la relación que estamos llevando no es una relación correcta, de que el comportamiento que estamos llevando en la sociedad no es un comportamiento correcto, de que la vida que estamos llevando no es una vida correcta. ¿Por qué? Porque no es agradable a Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos arrepintamos y creamos que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que nosotros creamos y tengamos vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es una vida de arrepentimiento. Es una vida, gloria a Dios, que Dios nos ha llamado a arrepentirnos de todas nuestras maldades. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de que todos somos pecadores y que necesitamos del arrepentimiento, y que sin nosotros no podemos tener un acceso a la gracia de Dios, no podemos tener acceso al cielo, a la vida eterna, ya que en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y esta vida venía al mundo, pero los hombres amaron más la luz, más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz. Entonces Cristo es la luz del mundo, para que todo aquel que esté en tiniebla, en oscuridad, en frialdad, venga a la luz. Cuánta confusión hay en el mundo, cuántos problemas, cuántos peligros, pero en el Evangelio Dios te promete seguridad espiritual y eterna, no física,
Porque aún tú vengas al evangelio, aún tú vengas a ser cristiano, tú vas a tener los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas circunstancias, pero va a haber una diferencia. ¿En qué? De que ya los problemas tú no los vas a enfrentar solo, de que ya tú no estarás solo, donde a cada problema habrá una solución, como dice 1 Corintios 10, 23, porque Dios no nos da prácticamente una carga que nosotros no podamos llevar en nuestra propia palabra. ¿En qué sentido? De que dice, porque Dios permite la tentación juntamente con la salida. La prueba está ahí y la salida está ahí. La tentación con la salida. Dios está ahí. Necesitamos, hermano, amigo que nos está escuchando, que nos está viendo. No importa tu condición de vida, no importa tu situación, no importa tu circunstancia. Dios quiere levantarse, porque dice la Biblia, porque de qué le vale al hombre, de qué le vale a la mujer, de qué le vale al mundo ganar la vida entera, ganar millones, tener todo. Por al fin y al cabo, cuando te mueras no podrás llevarte nada. ¿De qué te vale tener títulos, ser profesional, tener dinero, ser hermoso, hermosa, ser bello, tener posiciones, tener un rango académico, militar, psicólogo, como en cualquier índole, en cualquier área? Eso es bueno. Dios lo puede usar si tú vienes al evangelio para bendecir, para usar, para expandir su evangelio, para expandir su palabra. Pero ¿de qué nos sirve si al fin y al cabo vivimos una vida entera y al fin y al cabo uno muere y no puede disfrutarla? ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta. La Biblia dice en Lucas capítulo 12 que habían dos hermanos. En una ocasión Cristo está predicando, me parece, y llegan dos, y uno de ellos dice, interrumpe el Señor para, dice, Señor, dile a mi hermano que reparta conmigo su herencia. Y el Señor le dice, ¿quién me ha constituido a mí por juez o repartidor de bienes? Y dice que le refirió una parábola de que un hombre tenía mucho dinero, un hombre era millonario, tenía mucha finca y tenía mucho dinero, pero no tenía dónde guardarlo. Y él le dijo a su propia alma, así mismo alma, muchos bienes tiene guardados para mucho tiempo. Y no tenía dónde guardar. Este hombre dice, ya yo sé lo que voy a hacer. Voy a romper mi finca, voy a hacer almacenes y ahí voy a almacenar todo mi dinero. Y ese le dije, necio. Y si esta noche vinieran por ti, tu alma, tú que me estás viendo o ya has escuchado, vas a ver esta transmisión. Y si tú te murieras esta noche, si te chocan, si te da un infarto, si te da un derrame, ¿qué pasaría de tu vida? ¿Qué pasaría contigo? Si la muerte visitara tu vida hoy, si el ángel de la muerte te tocara, si Dios permitiera que tú muriese, porque no hay garantía, no nos dice cómo vamos a morir ni cuándo, ¿qué pasaría de ti? Como tanta gente que muere a diario sin conocer a Cristo y conociéndolo. Entonces, medita sobre esto. Si tú murieras esta noche, que tú te acuestes, que Dios te guarde y te libre, y no despertares, ¿dónde tú irías? ¿Qué pasaría contigo? Piensa, reflexiona. ¿Qué pasaría con tu vida? Entonces eso fue lo que Cristo le dijo a la audiencia que tenía presente. Y después le dijo y resumió, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. O la vida de la humanidad no consiste en lo que tiene, en lo que ha tenido, lo que desea tener. La vida del hombre consiste, oye, ¿en qué? En vivirla para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y enseña que nosotros fuimos creados para la alabanza y para la gloria de su nombre. Gloria a Jesús. Nosotros fuimos creados para glorificarle. Porque todo lo que existe en esta tierra, dice, fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean reinos, sean principados, visibles o invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses 1:15 y 1:16. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, amigos, de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos en el nombre de Jesús. Es tiempo ya de dejar de sufrir, de dejar, como dice la Biblia en Lucas, del hijo pródigo, de dejar de comer algarroba, de vivir perdidamente. Hay una palabra de esperanza para ti, hay una solución para tu situación, hay una salida, hay vida eterna, hay promesa. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios, porque el diablo solamente vino para matar, para robar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y no simplemente una vida espiritual, sino una vida física, una vida emocional estable, una vida en la familia, abundancia, paz interior, que el mundo, la bebida, las drogas, los vicios, los bienes, el mundo no lo puede ofrecer.
Gloria a Jesús. Solamente Cristo puede libertarte, restaurarte y darte la vida eterna, darte la felicidad, lo que tú necesitas. Nadie te va a valorar como Dios te valora, ni un hombre, ninguna mujer, ni tu madre, ni tu padre, ni el dinero, ni la cerveza, nada, ni la juca, ni la vape, nada. Solamente Cristo puede saciar esa sed en tu interior. Gloria a Jesús. Arrepiéntete de tus maldades y de tu pecado y Dios te dará la vida eterna. Ten fe en el sacrificio de Cristo. Hubo alguien que murió por ti, hubo alguien que resucitó por ti. Juan dice en sus primeras epístolas, en su primera y segunda epístola, porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciar es el sacrificio, Él es el sustituto por nosotros, porque el precio debería de pagarse en nosotros deberíamos de pagar el precio. La muerte fue la paga del pecado y esa paga la cumplió Cristo en la cruz del Calvario y fue muerto, fue azotado, fue crucificado por ti, fue crucificado por mí, fue azotado por ti, fue escupido por ti, le pusieron una corona de espinas por ti, por mí, le dieron vinagre, lo maltrataron, lo injuriaron y Él lo soportó todo para que tú y yo hoy en día obteniésemos la vida eterna, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo para consigo mismo. Dice, por lo cual rogamos reconciliado con Dios. Reconciliado. 1 Corintios 5:21. Reconciliado con Dios en este día. Porque la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza del mundo, esa melancolía. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De lo cual no hay de qué avergonzarse. Aleluya. Cristo te ama. Y el Espíritu Santo quiere tratar contigo en esta hora, aleluya. El Espíritu Santo quiere tratar con tu interior, con tu mente. Tú sabes que es así, que me estás escuchando, que me estás viendo, si eres o no eres cristiano, no importa si has sido. Tú sabes que tú estás mal. No sabes cómo explicártelo, pero en tu interior hay un vacío. Hay un vacío que solamente Cristo puede llenarlo, gloria a Jesús. Ven al Señor en esta hora, arrepiéntete, tírate de rodillas ahora. Tú puedes arrepentirte en tu propia casa. Solamente tú tienes que reconocer y confesar, Señor, soy pecador, soy pecadora, te he fallado, te he faltado, me arrepiento de mis maldades. Tengo fe en el sacrificio de Cristo, creo que hay una vida eterna, creo que tú vas a condenar a todo aquel que rechaza la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque si tú no perdonaste a los ángeles que pecaron, menos me va a perdonar a mí, porque si la palabra dicha primeramente por los ángeles, y no fue confirmada primeramente por el Evangelio, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles se recibió justo pago, justa recompensa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue predicadamente por el Señor Jesucristo y después fue confirmada con lo que oyeron en sus discípulos en aquella época, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con milagros y con repartimiento del Espíritu Santo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No simplemente a los que están fuera, también a los que están dentro. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, el que pensó estar firme, que procure no caer, que procure no deslizar. Y ahí dice ese contexto anteriormente, dice Pablo, porque todo lo que ellos vivieron es una sombra de lo que había de venir. Y Dios no dejó a ellos sin ejemplo, sino que Dios les dio su paga. También a nosotros no nos ha dejado sin ejemplo, sino que también todas las cosas que se escribieron, dice, se escribieron para que nosotros no forniquemos, como muchos de ellos fornicaron en el desierto, para que nosotros no mintamos, como muchos de ellos mintieron, para que nosotros no seamos idólatras, como muchos de ellos fueron, para que no seamos sensualistas, como muchos de ellos fueron, sino para que nosotros entendamos y podamos ver de que todo pecado trae una paga, de que todo pecado trae consecuencias, también la justicia trae consecuencias. También la fe trae consecuencias. Dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Porque todos fuimos salvados conforme a la fe del creyente Abraham. Por la promesa que se le hizo a Abraham. La promesa de vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Porque todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo. Porque todo aquel que crea será salvo. Tendrá vida eterna. Gloria a Jesús. Aleluya. Amigo, hermano, arrepintamos. Es tiempo, amigo. Es tiempo, hermano, de que nosotros busquemos de Dios, de que nos acerquemos a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Si de verdad tú amas a Dios, te voy a dar un análisis. Aquí hay cristianos, si de verdad tú amas a Dios, coge un lápiz y anota.
de 24 horas que tiene el día, sé sincero contigo mismo. Yo quiero ver cuántas horas tú dedicas a leer, a estudiar y a orar en la palabra de Dios. Toma nota. Todo lo que tú pienses en el día, anótalo. Y en la noche tú vas a sacar cuenta y te aseguro, en este tiempo, yo puedo asegurar que el 95% de los pensamientos que llegan a nuestra vida están muy lejos de lo que Dios ha dicho o de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que vivimos vida derrotada, vida espirituales mediocres. No podemos experimentar un cambio, no podemos experimentar libertad, no podemos ser libres emocionalmente en el matrimonio, en la familia. ¿Por qué? Porque no estamos escudriñando la palabra de Dios. Meta al Espíritu Santo en su familia, meta a Dios en su familia. Dios primero y después la familia, y después el trabajo, y después la iglesia. No podemos tenemos que tener el orden de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Medita sobre esto, amigo, hermano que nos está escuchando. Cristo te ama. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dios te guarde. Arrepiéntete y tendrás vida eterna. Gloria a Jesús.